vamos a presentar oficialmente a nuestra primera invitada esta noche. Gracias. Gracias, el mechudo. Exacto, el mecho está echando mucho cuento, no. Entonces, vamos a hay que tener un momento serio. Así que vamos a recibir a nuestro entrevistado de hoy. Y ya en el estudio se encuentra con nosotros la doctora Carmen Mantelini, ginecóloga, amiga de esta casa. Muy buenas noches, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Efraín, buenas noches. ¿Cómo estás tú? No, Hola, Vero, hola, Nisa. Hola, Carmen. Feliz de que estés con nosotros, además. Bueno, primero porque se nos acerca una fecha muy importante este viernes, Así es. que es el Día Internacional de la Menopausia. Oye, aquí lo hablamos al comienzo del programa. Sí, porque él tiene un empeño en que Nisa y yo estamos menopáusicas, pero el que le da calor es a él. Bueno, pero aquí es importante porque, pero obviamente para eso está la doctora Carmen, para explicarnos a nosotros y darnos luces en este tema. Pero siempre se ha dicho, y desmiénteme Carmen, por supuesto que tú eres una especialista, en la edad, ¿a partir de qué edad una mujer comienza a sentir los síntomas de la menopausia? ¿O es necesario que todas Exacto. las mujeres pasen por esos síntomas? Wow, bueno, sí. En la edad promedio que se estima se proyecta alrededor de los 50 años. Bien. Pero hay cosas, enfermedades, problemas que pueden afectar a una mujer en particular, cirugías ováricas previas, por ejemplo. Hay algo que se llama falla ovárica primaria, que son mujeres que el ovario sencillamente deja de funcionar muy tempranamente. Muy tempranamente hablo antes de los 45 años, mujeres de 35 años que dejan de ver la menstruación. Hay alteraciones, enfermedades inmunológicas, donde el ovario queda destruido por este problema. Entonces, el llamado siempre es, bueno, si esperamos que es alrededor de los 50 y mi regla de repente falla y no he llegado a esa edad, pues yo creo que hay que consultar. Que es importante además. Hoy un programa llamado también a eso, a consultar, porque lamentablemente los casos que hablamos al principio de cáncer de la mama que han ido aumentando, es porque, oye, el miedo al médico, si igual me van a decir algo que no quiero, entonces el caso El costo de la mamografía, particularmente el caso de venezolano, ¿no? Pero yo pienso que hay muchas opciones, ¿no? Todo suma. Pero fíjate que interesante, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad en mis redes ayer, publiqué un post, para no usar otra vez la palabra, en relación a los anticonceptivos. Y si realmente hay un riesgo o no el uso de anticonceptivos con cáncer de mama. Y aunque tradicionalmente decíamos que no, y a las pacientes les indicamos seguramente y tranquilamente anticonceptivos, los estudios más recientes nos empiezan a contar que la historia es otra, que definitivamente los anticonceptivos de manera continua y prolongada sí aumentan el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, por las alteraciones en el cuello uterino per se, que favorecen entonces esa infección por VPH y todos estos cofactores que favorecen la aparición de esta enfermedad. Además que entiendo que también, aunque obviamente hay un récipe, hay unas indicaciones, muchas veces también se automedican. Eso, ahí donde quería llegar, Verónica, y gracias. Todo delicado. ¿Por qué? Porque si bien el cáncer de mama en su mayoría es incidental, es decir, ¿qué significa incidental? Que yo no tengo ningún antecedente personal o familiar y padezco de cáncer de mama. Pero hay un porcentaje de esos casos de cáncer de mama que se ubica alrededor del 5 al 10% que está relacionado con la herencia. Que tengo una mutación de un gen que va a favorecer que yo tenga cáncer de mama y de ovario. Y entonces, si yo me automedico y soy portadora sin saberlo de ese gen, estoy uniendo dos factores que van a favorecer entonces la formación del cáncer de mama. Y que son varios factores importantes que deben todos tomarse en cuenta. Y en este momento lo vemos porque particularmente los anticonceptivos orales se están vendiendo sin prescripción médica, los venden incluso los llamados bachaqueros. Es decir, realmente cuando el médico te receta una determinada marca de anticonceptivos, porque va directo a tu especificación médica. Claro. No todo anticonceptivo te puede servir y la gente lo está tomando indiscriminadamente. Sí, además eso es lo que veníamos hablando, ¿no? Si yo no sé cuál es mi riesgo personal y familiar, yo voy a iniciar un tratamiento hormonal, no me han realizado una evaluación del útero, de los ovarios, a ver si yo puedo o no puedo tomar un tratamiento hormonal, y ahí está el peligro, ¿no? Y el llamado
a que debemos consultar antes de iniciar cualquier tratamiento hormonal. Allí entonces viene, volviendo al 18 de octubre, que precisamente es la conmemoración de la menopausia, cuando entonces comienza el proceso o cuando ya la mujer definitivamente entró en la menopausia, se habla entonces de la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué tanto tiene que ver esto también con incidencia de cáncer de cuello uterino o de mama? Cuello uterino en terapia de reemplazo no se ha demostrado ninguna relación. La fuerza de asociaciones con el anticonceptivo hormonal, porque su potencia es tan alta que favorece que un tejido que todas tenemos como que más interno, que llamamos endocervix, salga hacia la vagina y se exponga entonces a virus y a un ambiente para el cual no está diseñado. Y eso va a favorecer que se generen unos cambios adaptativos. A ver, yo siempre hago la comparación de como cuando los labios hacemos esto, la capa interna de mis labios es húmeda, rosada, está llena de saliva todo el tiempo, pues esa zona interna del cuello también es húmeda, es diferente, y cuando se expone a la acidez vaginal va a transformarse para protegerse. Y ese proceso de transformación provocado por esa exposición favorece la infección por VPH y la persistencia de la infección por VPH, que es realmente el factor de riesgo para cáncer de cuello uterino. Oye, pero es una cantidad de factores entonces que hay que ir viendo, ¿no? Que pueden ocurrir. Sí, es que el problema en cáncer es esa asociación de cofactores. O sea, un único factor generalmente no es capaz de producir el cáncer. Pero cuando los asociamos todos, pues entonces aumentamos ese riesgo personal. Y estamos hablando, Carmen, que el estilo de vida tiene mucho que ver con Claro, esa propensión. Completamente. Fíjate, algo como el índice de masa corporal, que es un índice que hablamos para poblaciones, ¿no? Cuando yo tengo mucha grasa corporal, que entonces mi índice me da para obesidad, aumenta el riesgo también de cáncer de endometrio, por ejemplo, aumenta el riesgo de diabetes. Entonces fíjate todas las cosas que se van sumando cuando aumento un factor como es la grasa Además que corporal. fíjate, no sé si hay una relación o no, pero generalmente lo asocian también al síndrome metabólico, pues la aparición de miomas y la aparición de quistes en los ovarios, es decir, que no sé si tienen alguna relación, pero hay gente que lo comenta. Es que fíjate, hay un término, un concepto que siempre da mucha confusión. Cuando hablamos de síndrome ovario poliquístico, que creo que es lo que te hacías mención, referencia, sí. se habla así tradicional e históricamente, porque estos primeros médicos que lo describieron vean en el ovario esta cantidad de folículos inmaduros, que les llamaron así, ovarios poliquísticos. Actualmente, cuando hablamos de un quiste ovario, hablamos que un folículo creció más allá de 3 centímetros, y ahí lo llamamos quiste. Pero entonces se acuña ese término tradicional, digamos como honor a esos descubridores, como síndrome de ovarios poliquísticos. Pero ese paciente no tiene quiste en el ovario, tiene una cantidad de folículos inmaduros, una paciente que generalmente no ovula regularmente, y esos trastornos hormonales que acompañan este síndrome aumentan la grasa corporal. Y es ese aumento de grasa corporal la que la va a poner en riesgo a este problema. Qué buena explicación, porque entonces es como aquella que fue primero el huevo o la gallina. Exacto. Total, Sí. total. Quiero preguntar algo. Por lo menos en el caso de que una mujer tenga un quiste o un mioma, mientras más demore en llegar la menopausia, ¿es mejor o no? Es que fíjate, el quiste es una lesión de líquido, generalmente no ocurren quistes en el útero, que es donde sí ocurren los miomas. Ajá. Los quistes suelen suceder en el ovario, si hay quistes uterinos, pero en el cuello del útero, que son quistes inflamatorios, que ahí los ves, ahí los dejas. ¿Qué pasa con el mioma? El mioma es una lesión sólida, así dura como puede ser una mesa cuando están calcificados, cuando tienen mucho tiempo, son gomosos, como las pelotas de softball o las pelotitas de goma de los chamos cuando juegan, pueden ser gomosos cuando son recién formados. Y entonces el mioma efectivamente responde a hormonas, y ahí va tu pregunta. En la medida que tenemos más edad, pues ese mioma ha estado bajo mayor tiempo con la influencia de las hormonas y tienden a crecer y a producirse más. Al punto es que la mujer menopáusica jamás genera nuevos miomas. Y los miomas que ella tenía antes de llegar a la menopausia generalmente dejan de crecer y muchos se vuelven más pequeños si no han sido calcificados. ¿Qué es calcificado? Que los miomas de muchísimo tiempo se llenan de calcio, se ponen duros así como la mesa, y bueno, ese mioma ya no se modifica, ni crece, ni se pone chiquito, se queda como está. Oye, pero una cantidad, mira, para que veas. Una clase. Pero perfecto, además que nosotros, bueno, primero queremos agradecerte que estés con nosotros, además la doctora se queda con nosotros en el estudio, porque aquí
hay dudas. Ellas están preguntando porque ellas dicen que no, pero están ahí, tú sabes, midiendo. Bueno, sí. no es que estemos ahí, pero vamos para allá. Yo quería regresar a la pregunta de Vero, que es muy importante, porque este viernes, a Ajá. propósito del mes de cáncer de mama, y que bueno, la coincidencia con el día de la menopausia, es esa controversia, ¿no? ¿Debo o no debo tratarme los síntomas climatéricos con hormonas si eso aumenta mi riesgo? Y bueno, y ahí vamos a que la consulta vamos a determinar eso. Oye, Es una decisión en conjunto. Lo Pero que qué sí bueno. tiene que quedar claro es que nosotros no podemos, porque la cosmetóloga, la amiga, la para estilista nada. tiene una terapia de reemplazo hormonal, voy a utilizar los mismos El medicamentos. llamado aquí siempre va a ser la visita al médico. Correcto. Además, Así es. oye, cuando son las 8 en punto, nosotros tenemos que identificar nuestra emisora, ponerle música al negocio para la doctora Carmen Mantelini. Sigue con nosotros hablando de este tema que me parece muy importante, sobre todo, no solo para quienes nos están escuchando, sino para las mujeres que están en el estudio, que sé que están pasando por esta situación. Regresamos con muchísimo más del único programa políticamente incorrecto de la radio venezolana. Necio en el lugar. Ya volvemos.